Amados hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Estamos de nuevo aquí reunidos virtualmente para compartir la palabra de Dios como el servicio de la iglesia del Aposento Alto. Yo sé que todos estamos hoy pasando un poquito de frío. Al final hemos tenido un día precioso, ¿verdad? Regado por la lluvia que el Señor nos ha mandado, que creemos que es una lluvia profética la que Dios nos da. Porque así como esa lluvia está cayendo, la misericordia de Dios empapa nuestra vida, empapa nuestro país, empapa todo lo que es de nosotros y nos está limpiando este país en el nombre de Jesús. Yo quisiera invitarte que antes de que iniciemos, podamos poner en las manos de Dios toda la situación que estamos viviendo y seguirle clamando al Señor para que salgamos de ella pronto en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sabemos, Dios bendito, que tú tienes un plan perfecto para Guatemala. Tú pusiste un propósito, Señor, en tu corazón desde antes de la fundación del mundo, de que Guatemala sería bendecida, sería faro de luz a las naciones y se verían cosas maravillosas en Guatemala, Señor, a través de tu poder. Por eso hoy, Señor, ponemos en tus manos todas estas situaciones, la enfermedad, Señor, que se está propagando por el mundo, Dios bendito. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Dios eterno y maravilloso, traigas esa libertad, esa sanidad, rompas ese espíritu de temor, mi Dios maravilloso, y que podamos nosotros ver tu gloria manifiesta, Señor, no solo en nosotros, sino en todos los enfermos, Dios, que están por esta enfermedad, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas con poder, Señor, y que abras, Dios bendito, los cielos, que sean sanados aquellos que están en los hospitales sufriendo esta enfermedad, los que están en casa, las familias, y que ese cerco de temor, de pobreza, de miseria, de dolor, de muerte, se vaya de Guatemala en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tú eres bueno y maravilloso, en ti confiamos, Señor, y por eso estamos hoy en tus manos. Queremos, Padre bendito, pedirte que tengas un momento especial con nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro mensaje esta noche creyendo que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es poderoso y que Él está en control, ¿verdad? Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra de Dios, que vamos a compartir un mensaje, le hemos puesto por nombre, ánimo, no estás solo. Yo creo que ese es el mensaje que Dios trae para ti esta noche. No estamos solos, Dios está con nosotros. Si puedes abrir tu Biblia en el Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9, en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia, conéctala, no sé cuál realmente es lo que tú vas a hacer, y tómala en tus manos y cree conmigo esta confesión que hacemos siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos que esta es nuestra Biblia, que nosotros, Señor, Dios Todopoderoso, somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos y la escucharemos, Señor. Y la palabra de Dios transformará nuestra vida, Señor. Transformará nuestra familia, Señor. Transformará nuestro corazón y nos hará elementos de transformación en el nombre poderoso de Jesús para transformar esta nación. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra entonces, dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9, en el nombre de Jesús. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Señor, toma la palabra, Señor, que es viva y eficaz y penetra nuestros corazones, Señor, con ella, y haz la vida en nosotros, Señor. Que nos haga crecer, que nos lleve, Señor, a esa estatura del varón perfecto, Padre. Que nos transforme y que llene nuestras vidas, Señor. Sabemos que la palabra eres tú, Señor Jesús. Que tú eres vivo, Señor, que tú estás sentado en el trono, que tú resucitaste y que por ello nos resucitaste a nosotros contigo, y tenemos hoy la autoridad y la certeza de declarar, Señor, tu victoria en nuestras vidas. Padre, que nada se interponga esta noche
en la predicación de tu palabra, mi Señor, y que podamos encontrar, Dios Todopoderoso. Padre bendito, encontrarnos con ese mensaje que tú quieres que tengamos para sostenernos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, hermanos. Entonces, como les decía, hemos tomado el título de ánimo. No estás solo. Yo creo que ese es el mensaje que Dios trae para nosotros esta noche. No estamos solos. Dice el apóstol Pedro, primeramente, que tengamos nosotros fe, que nos mantengamos firmes, dice, porque tenemos que ser fuertes recordando que no estamos solos, que la familia de creyentes, nuestros hermanos alrededor del mundo, están pasando las mismas aflicciones que nosotros pasamos en este momento, el mismo sufrimiento. Y es que el apóstol Pedro tiene el contexto que antes en el versículo anterior nos está diciendo que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces luego nos dice, aunque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ustedes no se aflijan, porque él está trayendo aflicción a sus vidas, pero se las está llevando a todos los cristianos alrededor de la tierra. Mas sin embargo, el llamado que él nos hace es a mantenernos firmes en él, a estar firmes, a estar de la mano de Dios y a soportar este sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Pues de verdad, como cristianos nosotros experimentamos una serie de situaciones. Algunas son buenas, algunas son malas y algunas otras las damos por hecho que ni nos fijamos qué es lo que estamos experimentando. Pero generalmente vienen a nosotros cuando estamos en alguna situación, sobre todo en las situaciones difíciles, en las dificultades, vienen a nosotros los pensamientos que nos generan a nosotros la creencia de que estamos solos, de que lo que estamos viviendo es solo nosotros lo vivimos y que eso trae culpa a nuestras vidas. El diablo aprovecha esta situación. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se acerca a nosotros, como cuando hemos puesto el ejemplo de la manada. A mí me gusta la escena con la que me gusta traer el ejemplo que el apóstol Pedro está poniendo, es la manada de búfalos. Cuando el león se acerca a la manada de búfalos y empieza a coquearlos, como decimos nosotros, viendo cuál de ellos se sale de la manada. Además vemos nosotros que la manada empieza a correr, compacta, pero empieza a correr. Ellos no se dan por vencidos y siguen tocando la manada hasta que uno se separa. Eso es lo que el diablo hace. Él está tratando de venir a nosotros buscando la forma de traer a nuestra vida pensamientos que nos generen experiencias, que nosotros nos hagan pensar que nosotros estamos solos y a veces, y realmente lo que él busca es que nos separemos del rebaño del Señor. Y que separados nosotros del rebaño, nosotros nos alejemos de su gracia, nos alejemos de su presencia. Y entonces nosotros podamos ser presa fácil de él. ¿Verdad? Eso es lo que él busca. ¿Y cómo lo hace? Trayendo culpa y acusación en nuestra vida. Sabemos nosotros que la culpa y la acusación no son del Señor, porque nosotros que creemos en él, que lo hemos recibido, que somos parte de su familia, que recibimos el derecho a llamarnos sus hijos, nosotros ya fuimos perdonados de toda culpa. Pero el enemigo viene y nos trae a nosotros ese mensaje que solo nos genera sentimientos de depresión. Hay un enemigo con el que lidiamos todos los días y que algunos lo superamos incluso sin darnos cuenta de una mejor manera y algunos otros caemos presa de él. Esa es la depresión. La depresión es ese sentimiento que hace como el concepto lo dice, ¿verdad? El concepto genérico lo dice, de que nos deprimamos. La depresión es como que algo que se contrae, que sentimos nosotros que hay fuerzas externas que nos están oprimiendo, que nos están haciendo más pequeños, y eso pasa en nuestro corazón. Y nosotros generalmente no lo logramos detectar. Nosotros empezamos a vivir a recibir el ataque del diablo, y nosotros empezamos incluso a dialogar con él o a darle sentido a lo que él está diciendo a nuestras vidas.
¿sí? Y entonces trae mal a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos apartamos del propósito de Dios. No nos damos cuenta que la palabra que el Señor nos dejó, esa promesa preciosa que nos dejó en Juan 16:33, es real y se cumple todos los días, en todo momento y con todos los hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En ese pasaje, en ese espacio que el Señor toma en el Evangelio de Juan, donde Él está orando, clamando al Señor que nosotros tengamos unidad, poniéndonos el ejemplo de que nos mantengamos pegados al Señor con la vid y los pámpanos, diciéndonos que nos deja la promesa que Él se va a ir, pero que no haya temor, les dice a los discípulos y nos lo dice a nosotros. Porque Él se va porque nos debe de traer un nuevo consolador, alguien que nos va a guiar, alguien que nos va a guardar, que nos va a consolar, que nos va a guiar a la verdad y a la justicia, que nos va a soportar, que nos va a dar poder y que nos va a llevar, nos va a dar testimonio del Dios verdadero, de Jesucristo sentado en el trono. Entonces dice, todo eso se los hablé para que ustedes tengan paz. Que haya paz en ustedes. ¿Qué significa que haya paz? Que estemos tranquilos, que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, que aún en medio de una situación como la que generalmente todos estamos imbuidos ahorita, en un cerco de terror, de temor, de dolor, de miedo, de enfermedad, pero también con lo que vivimos cada uno individualmente. Cada uno de nosotros tenemos luchas especiales, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Entonces esa promesa, nosotros debemos de tener paz basados en la promesa de que todo lo que nos toca vivir, Él ya lo venció. Amén. Él ya lo venció. Y entonces el apóstol Pedro nos dice, manténganse firmes. Sí, manténganse firmes contra Él. El diablo no va a poder dañarlos, el diablo no va a poder vencerlos si ustedes se mantienen firmes y son fuertes en su fe en Cristo Jesús, en que Él está en control, que Él ya venció, que Él tiene todo. Agarrados de la poderosa mano de Dios, resistan al diablo, dice el apóstol Santiago, y el diablo huirá de ustedes. Él va a estar siempre viniendo a ti. Y a mí me llamaba la atención cuando estaba preparando el mensaje, porque me hacía recordar esa palabra donde dice el Señor, ¿verdad? Que cuando un espíritu inmundo es echado fuera de un hombre, se va a dar vueltas a los lugares y pasa por lugares desérticos. Y cuando se da cuenta que no está cómodo, dice, yo voy a regresar a mi casa. Vuelve a la casa, que somos nosotros, y si la encuentra vacía o encuentra la puerta abierta y se siente con derecho a entrar, él vuelve a entrar. Y cuando se da cuenta que hay oportunidad de mantenerse allí, sale corriendo e invita a 7 peores a que vengan con él a vivir a nosotros y nos trae peores cosas todavía. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes. Yo sé que este es un tiempo, o todos pasamos tiempos, veámoslo así generalmente. Todos pasamos tiempos difíciles. Algunos tenemos que lidiar con dolencias, con enfermedad. Otros nos estamos enfrentando a situaciones económicas duras. Otros tenemos incertidumbre en nuestra vida porque no tenemos la certeza de salir adelante. No tenemos la certeza física, natural de lo que va a ser nuestro futuro. Algunos estamos viviendo situaciones con nuestros hijos. Otros, como les decía, pudimos haber perdido el trabajo, estamos a medio sueldo, no sabemos si la empresa en la que estamos va a continuar adelante. Y luego oímos esas noticias donde insisten en llamarnos y decirnos que va a haber, que va a haber mucha muerte, que va a haber mucho contagio y que las cosas están difíciles. Hoy hacía yo un análisis porque dicen, hicieron más de 3,000 pruebas, o tamizaron, le llaman ellas, que es donde sacan las pruebas efectivas. Más de 3,000 y los afectados son 1,000 y algo. Cuando uno hace el análisis, la gente dice, es que son 1,000 otra vez. Sí, pero fueron 3,000 pruebas. Si tú te vas más o menos, el promedio está en el 30%. A veces hacen 300 pruebas y los positivos son 100.
A veces hacen un poco más, 1500, y los positivos están en el mismo rango. No ha variado. No se elevan los números porque elevan las pruebas. Bajan los números porque bajan las pruebas, pero el porcentaje se ha mantenido. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios está firme sobre nosotros, porque la intercesión del pueblo de Dios está firme, porque son victorias. Hoy, por ejemplo, yo vi que los líderes de la iglesia, en su mayoría, muchas organizaciones que representan muchas iglesias y muchas denominaciones, estos representantes estuvieron con este doctor Asturias y firmaron un acuerdo para los protocolos de la reapertura de las iglesias. Hermanos en Cristo están insultando a los hermanos, que son unos vividores, que se están muriendo por el diezmo. Realmente lo único que nos dice es que esta gente no es cristiana, no es creyente, no tiene fe, porque está siendo llevado por la ola del mar, está siendo amedrentado. Nosotros tenemos que tener fe en este momento, en esta situación general y en la específica, de que Cristo ya ganó y está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos habla de lo mismo, y en Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros también, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos, los que estamos vivos, que creemos en Cristo y que estamos firmes en la salvación. Nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Allí él está haciendo referencia al contexto, que es el versículo 11. Claro que habrá quien por ahí diga: no fue el apóstol Pablo el que escribió la carta a los hebreos. Bueno, si hay gente que no tiene que hacer, se va a poner en esa situación. Pero yo asumo que es el apóstol Pablo. Y él en el contexto nos dijo en el versículo 11, en el capítulo 11, qué era la fe. Y nos enseñó una galería, le llaman, ¿verdad? Nos enseñó esa nube de testigos que por fe vencieron y por fe son galardonados poniendo su nombre en la palabra de Dios para que nosotros le veamos. Ahora, ¿qué es esa nube de testigos? Algunos lo ejemplificamos como un estadio que está lleno de gente vitoreando y apoyando. Todos pensamos, yo creo, esa es la imagen que yo tengo, que me fue dada a mí, que yo recibí desde que escuché la predicación de este pasaje. El estadio lleno y entrando aquel atleta que viene corriendo la maratón. Y todo el mundo le grita: adelante, adelante, adelante. Tú puedes, lo vas a lograr. Y así, y dice, siga, ¿por qué? Porque dice, corran la carrera que tienen por delante. Ahora yo te digo, ¿quiénes son esos testigos y de qué se trata? Ellos son una nube, dice, son muchos, son miles a través de la historia. Gente santa que se apartó para Dios, que le creyó a Dios, pero sobre todo hay algo especial, gente como tú y yo. Porque también dice la palabra allí que eran gente común, pero que le creyó a Dios. Y ellos nos están diciendo, allí en el cuerpo que tú estás, en las situaciones que tú vives, se puede salir adelante. Nos hablan de Elías, nos hablan de Abraham, nos hablan de Moisés, nos hablan de Sara, nos hablan de Abel, nos hablan de Enoc, nos hablan de Noé. Y nos dejan implícita gente que no se termina de mencionar. Dice que les hablaríamos de Jefté, de David, ¿verdad? Pero hay más. Aquella gente que murió martirizada en el Coliseo Romano, que estaba allí agarrado de la mano y que los leones se los comieron. O aquella gente que fue decapitada. O aquellos que están soportando ahorita en algún país de África donde los están matando por creer en Cristo. O en Siria, en algunos lugares. En México, ahí en el sur de México, gente que le quitan la comida, que le quitan el agua, que los echan de su lugar por su creencia en Cristo. Ellos son testigos que nos dicen a nosotros se puede. ¿Sabes por qué? Porque siguieron adelante. Y eso es lo que Él nos está diciendo. No estamos solos. Tú y yo tenemos que animarnos en este tiempo. Hay días tan difíciles que uno en verdad piensa dos veces en levantarse de la cama.
tal vez no tanto levantarse de la cama como empezar a caminar ya arriba. Y en el transcurso del día, a veces pareciera, la imagen puede ser esta, que el sol es tan ardiente que te sientes en un desierto, donde las rodillas se te doblan, donde caes en un suelo ardiente, en una arena de fuego, y el calor te deshidrata. Y entonces estás allí en esa difícil tarea, en esa difícil lucha, que uno pensaría que no va a poder seguir. Pero allí nos dicen ellos, nosotros estuvimos allí, y si tú tienes fe, tú lo puedes hacer. Amén. Yo quiero hablarte de 3 personas hoy. 3 personas que nos dan testimonio, que nos dicen, estuve donde tú estás, caminé donde tú caminaste y salí adelante. El primero es Elías. Elías, ese campeón, es que Elías es mi favorito, yo creo. Mi favorito. Elías es un hombre valiente. No sé si Elías llegaba a ser hasta un hombre tosco. Pero ¿sabes qué tenía Elías? Elías tenía el temor basado en la soledad. A veces sentimos nosotros que solo a nosotros nos pasan las cosas. Allí en Primera de Reyes, capítulo número 19 y versículo número 10, dice la palabra de Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes qué? Elías acababa de ganar la batalla, acababa de enfrentarse a 900 profetas paganos, acababa de enfrentarse a todo el pueblo de Israel, acababa de poner en orden al rey de Israel, acababa de ver ese milagro maravilloso de que él, por su voz, por su palabra, se había abierto el cielo y había llovido. Pero en eso le llegan las noticias. Le dicen que Jezabel se enteró que le mató a sus favoritos y lo amenaza de muerte. Cualquiera de nosotros, como somos de aventados, porque para hablar somos muy buenos, para juzgar el lugar en el que otro está, somos buenos. Mira, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué actuó así? Yo hubiera hecho, el hubiera no existe. Y entonces él está allí en ese momento y todos lo juzgamos. Pero él acababa de ganarlo todo y le llegan a decir, la Jezabel te va a matar. ¿Sabes qué? El diablo llegó allí, se acercó, lo rodeó y lo asustó y lo sacó de la manada, lo sacó del rebaño. Y Elías se siente y Elías voltea a ver y recuerda que está, según él está solo. Y le entra temor a su corazón. Eso nos pasa a nosotros ahora. Y nos pasa siempre que estamos caminando en medio de una situación tortuosa. El diablo viene y te dice, wow, te quedaste solo. Y te hace sentir que esta enfermedad solo me tocó a mí. Yo fui el único que perdió el trabajo. Yo soy el que está pasando esto. Solo a mí es que me pasa esto. Solo mis hijos son los malos. Solo mi esposa, solo mi esposo yo estoy solo, no puedo, no sirvo. Y él le dice, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Además, mira, ahí hay cierta soberbia, porque él dice, solo yo estoy y me quieren matar. Wow, y si me matan a mí, se acabó todo. Quitándole a Dios la soberanía. Y sabes, el mayordomo del mismo Acab era el que tenía 600 profetas escondidos, o 300, no recuerdo el número correctamente, pero eran un montón, que él había alimentado y los había guardado. Pero Elías en ese momento se siente solo, y por sentirse muy especial, perdón, esa es una apreciación mía, sentirse muy especial, y me quiere quitar la vida, a mí que soy el último, yo soy la última Coca-Cola del desierto, y me quieren derramar, ¿qué voy a hacer? Entra temor a él, y se asusta Elías, y empieza a correr, y ahí va cuando lo alcanza el ángel de Jehová, y esa es la respuesta que le da. ¿Qué andas haciendo aquí? Le dice, no, yo estoy solo, me quieren matar. Mano, hace un día acabas de matar a 900 profetas. Acabas de retar al pueblo y el pueblo se rindió al Señor. Viste la mano de Dios como Él hizo que se encendiera el altar lleno de agua. Pero pasa eso, porque el ataque del diablo es contra tu corazón, es contra tu mente, la tupe. Te rodea. Pareciera que Jezabel era tan grande
que era más grande que lo que Elías había conocido de Dios. Él pensó que Dios lo había abandonado, que Dios se había desentendido de la obra y solo él quedaba. Pero no, hermano, no es así. Por eso dice la palabra de Dios, Elías es un testigo, porque más adelante nosotros vemos cómo aunque tú te sientas solo, Dios está esperándote, guardándote, pero es necesario que tú comprendas que no es la situación que vives una situación exclusiva tuya para empezar. Mira, no eres el único que está enfermo, no eres el único que tiene dolor, no eres el único que ha perdido su trabajo, no eres el único que tiene escasez en su mesa, no eres el único que no estudió, no eres el único que no tiene oportunidad según tú hoy. Hay mucha gente también allí, pero a esa misma gente, esos mismos hermanos en Cristo hay una oportunidad que es la fe en Él. Amén, lo vamos a ver más adelante. La segunda es Sara. Sarai, la esposa de Abraham. La mujer se había venido con Abraham, se había casado con él, había aceptado seguirlo a donde él iba y estaba con él, pero en algún momento le tocó vivir situaciones difíciles. Bajaron a Egipto y el faraón la quería tomar de esposa porque Abraham había buscado la manera de zafarse con ella y de escudarse en ella. Le había servido de parapeto. Solo porque la mano de Dios estaba allí, la había salvado de ser una de las mujeres, de ser ¿qué sería? La reina, la faraona de Egipto. Y luego bajan y pasa lo mismo con Abimelech. ¿Sí? Ya la tenía lista cuando Dios le dice, déjala y no la toques. Si le toca pasar esa situación, no debieron haber sido situaciones cómodas. Pero al final Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo y vas a tener descendencia. Y ella se da cuenta que ella es estéril, que tiene la matriz cerrada, está frustrada, siente ella que no sirve para nada y se le ocurre una idea. Una idea como nos pasa a todos nosotros. A veces buscamos las salidas, a veces tenemos que esperar en Dios. Si Dios hizo una promesa, tenemos que quedarnos firmes esperando en ella. Pero encontramos una salida fácil y vamos, y es buena la salida, sin darnos cuenta nosotros que no son nuestros planes, no son nuestros caminos los planes de bien o los caminos de vida, sino son los planes de Dios. Y entonces ahí en el capítulo 18 y versículo 12, dice que llega el Señor, llega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a visitar a Abraham y le hablan. Abraham es ya ahí, le hablan y se está él con ellos y come con ellos porque ellos van de camino a destruir Sodoma y Gomorra. Pero en eso le dice, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Y sabe por qué le hacen esa pregunta allí? Porque Abraham no está con su mujer, no está entero delante de ellos. En ese momento nosotros deberíamos de entender que el hombre y la mujer son uno solo y que muchas veces el hombre está delante de Dios o el hombre está haciendo las cosas y su mujer no está con él. Es que no es aquí su lugar, ¿verdad? Está en la tienda, Señor. Yo le pregunto, ¿por qué no está aquí? Tiene que estar contigo y eso nos da una lección. El hombre y la mujer son uno, no pueden estar separados. Por más que si tú eres una mujer o eres un hombre que está separado y que te justifiques, créeme que no ese es el plan de Dios. No estoy entrando en detalles de situaciones específicas, pero Dios lo llama y le dice, ¿dónde está Sara? Y entonces le dice, dentro de un año que yo regrese, le dice, te doy por señal que Sara será mamá. Pero Sara está frustrada. Sara está deprimida, Sara tiene cosas en su corazón que le han afectado. ¿Y sabe qué hace Sara? Se ríe. Todos pensamos que Sara se rió de felicidad, o como dijiste, se rió, tiene que ser una actitud buena. Entonces Dios le dice, ¿se rió pues Sara? Amén. Se rió pues Sara entre sí. Oiga, Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón. Yo creo que la sonrisa de Sara fue como, está bueno, vos sí, de plano que se va a ser mamá, ¿verdad? Se rió Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjense que Sara ni siquiera estaba pensando, puedo quedar embarazada. Ella estaba pensando en lo previo, porque lo que Sara pregunta es, ¿tendré yo deleite?
porque ella para quedar embarazada, se tenía que unir a Abraham. Y estamos hablando de una persona anciana de más o menos entre 75 y 80 años. Y estamos hablando de un hombre que tenía 100 años y que de alguna manera la vida había pasado factura. Ninguno de los dos, yo creo, tenía ya fuerzas ni tenía la capacidad para tener intimidad, mucho menos para engendrar un hijo. Entonces Sara se ríe en burla o se ríe de frustración. Dios le escucha y le pregunta, ¿qué pasó con Sara? ¿Por qué está frustrada? Pero es que fíjese que cuando vamos al capítulo 16, regresando a lo que le decía antes, en el versículo 5 dice que después de que Sara tomó su decisión, es que a veces estamos pasando situaciones propias porque son decisiones nuestras. ¿Sabes dónde se refleja esto? Generalmente es en las enfermedades. Las enfermedades no vienen por gusto. Claro que casi nunca reconocemos que nosotros hemos sido los que hemos provocado las cosas porque son acciones a largo plazo. Cuando estamos haciendo lo malo, no aceptamos razones como siempre. Comemos lo que no debemos, tomamos lo que no tomamos y tenemos hábitos que no son buenos. Nos cobran la factura y cuando nos cobran la factura le echamos la culpa a Dios, nos enojamos y nos frustramos, ¿verdad? Pero no nos recordamos que quienes empezamos todo fuimos nosotros. Ahí en ese versículo 16, capítulo 16, versículo 5, en ese pasaje se está hablando que Sara tomó, bueno, si la idea es que Abraham, es que ella no se sentía parte de Abraham. Eso lo tenemos que ver bien claro, porque Dios habla de Abraham, pero habla de los dos. Y nosotros como hombres somos culpables, porque nos vemos individual y no somos individuales, somos uno con nuestra esposa. Generalmente todo lo tomamos, es que Malcolm es el de esto, Malcolm es el del otro. Abraham, Dios le va a dar descendencia. Entonces Dios te va a dar descendencia, Abraham. Tenía la patoja, te voy a dar una patoja ahí para que la tengas. No, si no era la descendencia de Abraham como individuo, era la descendencia de Abraham como ser creado por Dios, como un ser compuesto, como un ser completo. No era que Abraham tuviera una mujer y se acostara con él, tuviera hijos. Era que era Abraham y Sara porque eran uno. Abraham y Saraí. El hijo tenía que venir de ambos porque eran los dos los que hacían uno. Recuerda que dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y luego, ¿de dónde salió Eva? No salió del polvo de la tierra, salió de adentro ¿cómo se llama? De Adán. Porque ella estaba inmersa en él y así es la pareja. Y entonces Saraí estaba inmersa en Abraham y cuando dice Abraham es el de la descendencia, no está hablando de Abraham como individuo, sino está hablando de Abraham como ser completo, creado por Dios a su imagen y semejanza. Y se unirá a su mujer y serán uno solo, una sola carne. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de nuestros fracasos matrimoniales? Es que no nos volvemos una sola carne. Y la verdad es que pudiera utilizar la palabra nunca, porque seguimos siendo individuos con anhelos diferentes, con deseos individuales, sin darnos cuenta que no somos dos, mas somos solo uno. Pues volvemos allí, entonces dice, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Para no alargar la cosa porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Y ya me fui lejos. Se frustró, pero ¿a causa de qué? De sus decisiones. Había una promesa. ¿Cuántas promesas hay para ti? Y no las has alcanzado porque quisiste ayudar a Dios. Porque dijiste, Dios quiere que yo haga esto, yo sea esto, entonces yo lo voy a hacer así. Si Dios nunca te ha dicho, hacelo vos, Él generalmente dice, yo te voy a hacer, yo te voy a dar, yo voy a hacer contigo. Número uno, el que lo va a hacer es Dios. No es que te sientes, es que creas y camines en esa promesa. Número dos, no es que lo busques solo. Si la promesa vino a tu casa, si tú eres un hombre casado o una mujer casada, la promesa no es solo para ti, es para los dos. Si no se ponen de acuerdo, si no se detienen un momento a caminar juntos, no van a lograrlo y va a venir frustración. Y eso fue lo que pasó acá.
Saraí dijo, como Abraham Dios le prometió un hijo a Abraham, pues que se lo dé la egipcia. Mire, imaginémonos que la egipcia es una patoja de esas patojas atractivas, para que no va. Y ahora que ella queda embarazada, es joven, se deleitó con el hombre y se burla de ella y se llenó de frustración. ¿Por qué? Porque empezó a hacer las cosas a su manera. Posiblemente estás en esta situación que te está oprimiendo, deprimiendo, porque hiciste las cosas a tu manera. Tengamos cuidado con eso. Aprendamos a entender cómo procede Dios, cómo hace las cosas el Señor, qué significa la palabra de Dios. Y el tercer caso que quiero que veamos así rápidamente es el de Moisés. Sabe que Moisés le pasó muchas veces, pero en esta que vamos a ver, le pasó porque Moisés Moisés cargó con todo sobre sí, porque creyó que nadie podía hacer las cosas si no las hacía él. Mire, él lo hacía todo solo, y él creía que así se tenía que hacer, entonces lo abrumó la carga que se echó encima. ¿Sí? Esto me parece a mí, yo no sé por qué me viene este ejemplo, pero yo recuerdo, yo trabajé en una bodega hace muchos años, en una bodega de víveres, y yo era el que supervisaba ahí las entregas y todo. Llegaban unos contenedores, no eran contenedores, unas planchas a llevar azúcar en aquellos días, y llevaban unas cantidades, pero pasaban llevando cargadores, les llamamos descargadores, no sé qué. Algunos hombres raros que se meten cada carga encima, pero algunos eran exagerados. Generalmente la mayoría se echaba 5 quintales en la espalda. No es que fueran súper fuertes, sino que tenían una capacidad en su torso, me imagino, yo ahora lo analizo así, que podían llevar 5 quintales pero habían unos que exageraban y querían echarse más porque querían terminar rápido y hacer otra. De plano ganaban buen dinero. Entonces te estás queriendo hacerlo todo vos y no lo vas a poder hacer. No es para que tú lo hagas solo. Vuelvo al punto, si somos esposo y esposa, tenemos que compartirlo. La carga no es solo para nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros somos hijos de Dios, que si estamos en una empresa de Dios, Dios está con nosotros. ¿Sabe cuál es el principal fracaso que tenemos? Cuando dirigimos algo, cuando dirigimos alguna empresa, que no tenemos liderazgo. Somos líderes de uno, porque no compartimos, porque no delegamos, porque creemos que solo nosotros lo podemos hacer. Somos egoístas y eso genera depresión, porque llega un momento en que la carga nos abruma, la carga de las presiones de casa, de las situaciones económicas, de las cuestiones del trabajo. Llega un momento que no lo aguantas. Y entonces dice Números 11:11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés, también volvemos al punto aquel de Elías, ¿verdad? Se sentía como que si no soy yo, ¿quién más, verdad? ¿En qué momento le dijeron a Moisés que él era el que llevaba toda la carga encima? Si había una nube que los cubría, si había una columna de fuego que les daba calor y los guardaba, si había maná que bajaba del cielo, si habían codornices que se podían cazar para comer, si salía agua de la roca, entonces ¿cómo era que él llevaba toda la carga? Pero eso lo deprimió y nos pasa a nosotros constantemente. Pero la depresión fue de tal manera que en el versículo 14-15 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Ahora esa es la carga, el pueblo. Él los tenía que soportar porque no se había organizado, porque no tenían la capacidad de delegar, de organizar y de ordenar las cosas. ¿Sabe quién es el padre de la administración moderna? El suegro de Moisés. Después, más adelante, si usted lee la historia, lee los libros, se va a dar cuenta que llegó el suegro y le dijo, Moisés, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a poner vos a gobernar unilateralmente y llevando tú solo la carga de más de 2 millones de personas? Le dijo, organizate, le dividió todo, delegó y todo salió adelante. Pero en ese momento Moisés estaba tan abrumado que dice en el versículo 16, en el versículo 15 le dice,
todavía le dice al final que me es pesada demasiado, o sea, es demasiado pesado este pueblo para que yo lo lleve. Y después le dice, y si así lo haces conmigo, dice, yo te ruego que me mates. ¿No le ha pasado a usted por la mente eso? A veces es tan dura la cosa. A veces siente uno el dolor tan fuerte, siente uno que todo lo cierra. Hay días que uno se levanta y no se da cuenta que el diablo está tocando a la puerta. El diablo regresa, que es lo que dijimos con el ejemplo del hombre liberado. El demonio vuelve. Y si le encuentra llena, se va y vuelve a venir. Va a estar viniendo a cada rato. Tenemos que estar, como hablamos, sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sobrios y velando, que dice, con nuestra lucidez y velando cada vez que sintamos, cada vez que sientas que ya no puedes, que ya no aguantas, que otra vez lo mismo, que me van a despedir, que me van a agarrar, que no sé qué va a pasar. Ese día recuerda que el que está viniendo a tocarte la puerta es el diablo. Y si tú cedes, va a entrar, te va a deprimir, te va a destruir, porque solo vino para hurtar y matar y destruir. Esa es su labor. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Después de que el apóstol Pedro nos da el aliento y nos dice, Pedro, aliéntense, no están solos. Y no es un consuelo de bobos, pero toda la gente alrededor del mundo, sus hermanos cristianos, también la pasan igual que ustedes, pero están saliendo adelante. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben cómo salen adelante? Porque se dan cuenta que hay una nube de testigos que está con nosotros, que nos está apoyando, que nos da testimonio de que también sufrió lo que nosotros sufrimos y que salió adelante. Hoy incluso tú puedes ver que hay hermanos en Cristo que se pueden levantar y decir, yo estuve enfermo y no me morí, porque el temor que tienes es a que te mate el virus. El virus no te va a matar si tú eres sabio, si tú confías en Dios, si tú te pones en sus manos. Yo estoy seguro que ese virus no nos va a matar si eres cauto, si en el momento en que primero evita el contagio y si somos contagiados, tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros y busquemos todos aquellos los elementos que nos van a servir para salir adelante y no permitamos que el temor y el miedo destruyan nuestra vida en el nombre de Jesús, bajen nuestras defensas. Pero también, si perdiste tu trabajo, no te rindas, no te sientas fracasado, no te veas perdido, no te sientas como que no hay nada, que no vas a poder salir. Mira, si puedes salir en el nombre de Jesús. Si te agarras de la mano del Señor y caminas con Él, oras y te pones en su voluntad, vas a salir. Y si estás enfermo, Dios nos da la fortaleza para que caminemos sobre esa enfermedad y tenemos que vivir con la certeza de que Él ya nos sanó en su llaga hace 2000 años en la cruz del Calvario. Algo que fue profetizado como 1000 años antes por Isaías. El Señor nos dio la sanidad desde el principio porque la enfermedad no tenía lugar en la creación en el nombre de Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener de certeza. Por eso yo te doy estos 3 ejemplos, porque en estos 3 ejemplos podemos encontrar nosotros cómo nosotros estamos viviendo en cada uno en la situación que cada uno vive. Tal vez tú vives así porque tu esposo te dejó, tal vez tú vives así porque tu hijo se fue, tal vez tú vives así porque hoy te das cuenta que no tienes elementos para aspirar a un mejor puesto en tu trabajo, o no tienes trabajo, o estás enfermo, o no te alcanza lo que gana, o te metiste a una deuda por gusto. Y hoy te está abrumando, porque como tienes que pagar la deuda, no tienes para comer. No tienes para los gustos que necesitas o incluso para suplir otras necesidades. Pero Dios es fiel para sacarte de allí. No eres la única persona endeudada, no eres la única mujer abandonada, no eres el único hijo abandonado, no eres la única persona que no estudió. Yo vuelvo a ese ejemplo y yo tengo varios ejemplos de eso. Yo mismo dejé la universidad a los 21 años. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Tuve que dejar la universidad y la dejé por bobo. Pero me frustré y viví frustrado. Y yo pudiera haber sido, pero soy. Y un día Dios me proveyó la oportunidad a través de hombres valiosos que me abrieron puertas y me soportaron. Y yo puse de mi parte y a los 42 años me gradué, 21 años después. Se puede.
Pero tengo el ejemplo de mi hermana Oralia, no sé, ella no me mira, si me mira yo creo que es de buen testimonio. No sé qué edad tenía la hermana Oralia, creo que tenía unos 50 y algo ya. Y empezó a sacar su básico. Y sacó su bachillerato. Y ahora es psicóloga clínica profesional colegiada. ¡Wow! Haz cuentas, tiene más de 60 años. Se va a enojar conmigo por eso. Pero también está la hermana Imelda. Ella le entró con todo. Y yo estoy seguro que ya se graduó de pedagoga y también sacó sus básicos por madurez. Sacó su bachillerato, entró a la universidad y se graduó. Ejemplos que yo te doy. Si esa es tu frustración, no te frustres, hombre. Este tiempo va a pasar y ahora está más fácil. Ahora todo va a ser por computadora. En tu teléfono vas a poder estudiar. Y si no tienes trabajo, tenemos que creer que Él es el que abre una puerta y nadie la puede cerrar. Pero como te digo, el apóstol Pedro dice, no se asusten, no se aflijan, Dios está con ustedes, solo tengan fe. Pero ustedes no son los únicos. Para empezar, no sean como Elías o no sean como Moisés, no son los únicos. Hay más. Elías no estaba solo, había 600 más. Y Moisés estaba solo porque él quería. Porque había gente que podía apoyarlo, que podía ayudarlo a salir adelante. Amén. Y Saraí, sus decisiones la llevaron a donde estaba. A tal punto que no creía. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué se ríe Saraí? ¿Cuál es su onda? ¿Ah? No. Así que, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo se va? Entonces Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Eso nos tiene que tener aquí, mira. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo creo que no. Pero depende de nosotros que le creamos y que vivamos esa fe. Se lo dijo a María. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Y qué? Es que no he tenido hombre. ¿Y qué? Si yo no te estoy diciendo que te va a embarazar José, yo te estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a embarazar. Punto. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué le dijo a Marta? Señor, llegue ya. ¿Y qué le dijo? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso es. Pero luego Pablo ahí en Hebreos nos deja esta. Y esta es la clave de todo. 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, dice. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba Jesús, soportó la cruz. ¿Sí? Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esta parte es buena. Esta es magnífica, yo creo. Sin importarle la vergüenza. A veces nosotros, por no pasar la vergüenza de estar sin trabajo o de tener que ir a hacer un trabajo que no valoramos, no logramos llegar a la victoria. No nos humillamos para que no quedara avergonzados porque somos demasiado buenos. Jesús soportó la cruz, que era la vergüenza más grande. Pero sabes, el siguiente paso es ahora estar sentado en el trono junto al Padre Celestial. La Reina Valera dice, puestos los ojos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe. Amén, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Esa es la clave, amado, amada. Esta noche Dios primero te está alentando. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Jehová, el que era, el que es y que será, el Dios Todopoderoso, el 3 veces santo, el Altísimo, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, está contigo. Jesús, su palabra, su minra, el Mesías prometido, el vencedor, tiene cuidado de ti, está contigo. Y su Espíritu Santo está guardándonos, está guiándonos, está dándonos fuerza, dándonos aliento, dándonos consuelo y dándonos poder para salir adelante. Pero nuestros ojos tienen que quitar ese velo y verlo. Pon tus ojos en Jesús. Como Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en su trono. Y lo estaban apedreando a muerte, pero él tenía sus ojos en Jesús.
No le importó soportar el flagelo de las piedras. Él estaba viendo a Jesús. Hoy Dios te llama y te dice, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y además hay más gente que está viviendo situaciones similares a las tuyas. Y sabes una cosa, está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque está agarrado de la mano del Señor, está creyéndole a Dios y está soportando, está fortalecido y el diablo está huyendo de su lugar en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje esta noche para ti, que es poner los ojos en Jesús, es estar seguro que Él es tu aliento, que Él es tu fortaleza, que Él es tu salvación, que Él es tu Salvador, que Él es el que te tiene en el hueco de su mano y que Él no te va a abandonar. Y si aún la muerte te alcanzara, alégrate de que la muerte te alcance, porque seguro, si estás confiando en Él, vas a su presencia. Es que no quiero dejar a mis hijos. Si hiciste un buen trabajo, tus hijos van a ir detrás de ti. Además, algún día los vas a dejar, pero el renunciar a la presencia de Dios no se va a poder remediar. Amén. Si te toca la muerte, gózate. Y mientras estés aquí, ten fe. Asegúrate de que el Señor está a tu lado y de que vas a salir adelante, que no estás solo. Y está la nube de testigos para que los voltees a ver. Y en eso volteas y está ahí, y está Abel y te dice, mi ofrenda le agradó al Señor. Y está ahí Elías y te da testimonio de cómo él abrió los cielos y él cerró los cielos y era igual a ti, tenía las mismas emociones que tú. Y volteas a ver y te va a decir, Noé, yo prediqué 100 años mientras fabricaba el arca y estuve predicando y estuve fabricando y el arca, me metí en ella y me guardó y vino el agua y no me ahogó. Esa es la nube de testigos. Y está Sansón que te va a decir, en el momento que voltea, ya sin ojos, volteé a ver a Dios y me fortalecí en él, pude destruir a los filisteos. Y está Jefté que ganó la batalla, y está Gedeón que conquistó y derrotó a Baal, por eso fue conocido, te va a decir, yo pude vencer. Y vas a encontrar a Ruth, y vas a encontrar a Esther, y vas a encontrar a David, y ellos te van a decir, sí se puede. David te va a decir, yo caí en pecado, pero mi corazón nunca se apartó de Dios, y Él me perdonó, y Él me guardó, y Él me levantó de mi humillación. Hay esperanza para ti. Fortalécete hoy en Jesús, vuelve a Él. Poner los ojos en Jesús es regresar, decirle, Señor, había cerrado los ojos, me había olvidado de ti, perdóname, pídele perdón, humíllate, clama y Él te responde y su salvación viene a ti. Ese es el camino. Y si tú no lo conoces, si tú no has estado con Jesús, si tú no le has entregado tu vida, no te pongas a pensar, es que no estoy preparado. Esa es la peor mentira del diablo, que es un mentiroso. Nadie está preparado. Es Jesús el que nos escoge por amor. Y si tú estás viendo esta prédica y estás oyendo esta palabra, es porque Él te escogió. Y estás preparado porque la preparación viene de Él. Y yo te invito a que le digas junto conmigo hoy una oración sencilla. No te salva la oración, te salva lo que hay en tu corazón. Dile, Jesús, te necesito. Me arrepiento de la vida, de estar lejos de ti, de estar creyendo lo que no debía, de estar juzgando a quien no debía, de estar caminando por mis fuerzas. Yo quiero conocerte y abro mi corazón, te hago el Señor de mi vida. Díselo, díselo. Entrégale tu vida, renuncia, muere y dile, Señor, quiero morir a ti, quiero morir en ti, quiero quedar crucificado ahí y levantarme, Señor, junto contigo en la resurrección, Señor, y vivir una nueva vida, ser una nueva criatura. Te hago y confieso que eres el único Señor de mi vida. Renuncio a los pactos, al alcohol, a las drogas, a la fornicación, al adulterio, a las maldiciones que has echado cuando has hablado. Clamo, Señor, porque así sea tu salvación hoy. Y además nuestro Dios es un Dios sanador. Si estás pasando un momento difícil, yo quiero hacer una oración por ti. Cierra tus ojos. Si tú estás enfermo, si tienes dolor en tu cuerpo, si hay algo ahí que te aflige,
Creámosle al Señor. Pon tu mano ahí, dirígela y cree y recibe. Y yo oro contigo porque dice la palabra que si yo oro, Él hará la obra. Orarán por los enfermos y ellos sanarán. Y yo creo que es Él el que hace la obra y que el Espíritu Santo tiene poder para sanarte, para liberarte. Así que yo voy a orar por ti. Tú recibe la oración. Por tu caso, Señor, yo oro. Clamo, Padre bendito, por esa persona que del otro lado está enferma y necesita un toque de tu poder, Señor. Toca ese cuerpo, Señor. Padre, toca su interior, Dios. La parte que esté enferma, Señor, tócala en el nombre de Jesús. Tócala con poder. Trae sanidad, Señor, como es tu promesa. Toda enfermedad, no importa cuál sea la que esté afectando. Hay personas allí con diabetes, con sordera, con problemas en los ojos, con problemas en su cuerpo, en su interior, en su hígado, en su páncreas, en su sangre, con problemas en su cabeza, Dios, en sus nervios, Padre. Tú eres poderoso y fiel para sanar, Señor. Yo clamo que tu poder sanador toque esa vida, Señor, en el nombre de Jesús, y que mi hermano, mi hermana reciban ese milagro, Dios. Conforme a lo que ellos crean, Señor, sea su sanidad ahora en el nombre de Jesús. Porque tú eres un Dios poderoso. También oro por los matrimonios. Si nos está viendo algún matrimonio en problemas, Señor, que haya paz, que haya unidad ahí, Señor, que se rompa toda discordia, Señor, y que sean uno en propósito, Señor, en el nombre de Jesús, y que te permitan a ti reinar en ellos, por ellos, Dios, en el nombre de Jesús. También oro, Señor, porque sean abiertas las prisiones de dolor, de amargura, de tristeza, Señor, de frustración, y haya una libertad, porque tú veniste a darle libertad a los cautivos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo creo que tú obraste, Señor, y para el que cree todo es posible. Y aquel que haya creído hoy conmigo, Señor, que reciba tu sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hermanos, Dios los bendiga. Agradezco mucho al Señor que me dé la oportunidad de hablarles. Como saben, soy el pastor Malcolm Morales de la iglesia El Aposento Alto en San Miguel Petapa. Yo los estoy esperando siempre aquí. La iglesia está hoy aquí, pero pronto estaremos allá en el templo para que llegues, nos reunamos y juntos alabemos al Padre Celestial. Necesitamos juntos alabar a Dios, cantarle alabanzas al Señor. Así que yo te invito, si tú recibiste un milagro, proclámalo. Si quieres no me menciones, pero menciona a Cristo porque Él fue el que te sanó. Cuéntale al mundo que Dios obra en sanidad. Cuéntale al mundo que el Señor obró en tu vida conforme así haya pasado. Qué alegre poderlos saludar, compartir esta palabra. Espero que el Espíritu Santo haya llegado contigo a tu corazón y te haya ayudado, te haya edificado esta noche. Los bendigo, como les digo, Iglesia El Aposento Alto en San Miguel Petapa. Allí estamos, frente a Monolita, ahí estamos, para servirte. Estamos contigo. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima, que será el día domingo a las 9 de la mañana. Dios te bendiga.